Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar con esta serie de videos que hemos estado llevando a cabo. Vamos a comenzar hoy con el video número 4. Seguimos estudiando la carta apostólica del Santo Padre Francisco, con el que se instituye el Domingo de la Palabra de Dios. Nos quedamos en el numeral 8. Vamos a continuar. Vamos a continuar con el 9, nos quedamos en el 8, vamos a quedar con el 9. Dice, en la segunda carta a Timoteo, que constituye de algún modo su testamento espiritual, San Pablo recomienda a su fiel colaborador, en este caso Timoteo, que lea constantemente la Sagrada Escritura. El apóstol está convencido de que toda escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar. Esta cita está en 2 de Timoteo 3:16. Vamos a ver, queridos hermanos, que aquí hago un apunte. Este texto es muy mencionado por los hermanitos separados. Ellos tienen una de sus fundamentos, las 5 solas. Dice que sola escritura, que ellos nada más aceptan a lo que viene en la escritura y generalmente toman esta cita para darle fundamento a lo que ellos dicen. Sin embargo, hay que ver que San Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios. No dice solamente la escritura es inspirada por Dios. Aquí San Pablo hace una referencia a las escrituras. Y también recordar y apuntar, queridos hermanos, que cuando San Pablo está diciendo esto, todavía no estaba la Biblia como la tenemos hoy en día, todavía no estaba el Nuevo Testamento con sus 27 libros. Entonces, es este apunte nada más, porque a veces con esta cita muchas veces se quiere pues cambiar lo que nosotros hemos creído. Dice, esta recomendación de San Pablo a Timoteo constituye una base sobre la que la Constitución Conciliar Dei Verbum trata el gran tema de la inspiración de la Sagrada Escritura, un fundamento del que emergen en particular la finalidad salvífica, la dimensión espiritual y el principio de la encarnación de la Sagrada Escritura. Al evocar sobre todo la recomendación de San Pablo a Timoteo, la Dei Verbum subraya que los libros de la Escritura enseñan firmemente con fidelidad y sin error la verdad que Dios quiso consignar en las sagradas letras para nuestra salvación. Algo muy importante que debemos tener en una de las características de la Biblia es que su inerrancia, es decir, que no contiene errores, que es inspirada, que no contiene errores. Y que también que es una revelación que Dios nos quiere dar a nosotros. ¿Para qué? Para nuestra salvación. Dice, puesto que las mismas instruyen en vista a la salvación por la fe en Cristo, las verdades contenidas en ellas sirven para nuestra salvación. ¿Para qué nos va a servir estudiar la Biblia? Pues nos va a ayudar a encontrar esas verdades que Dios nos ha revelado, y todo eso nos va a llevar para nuestra salvación. Dice, la Biblia no es una colección de libros de historia ni de crónicas, sino que está totalmente dirigida a la salvación integral de la persona. Como dice también aquí, algo que hablaba acerca de la revelación. Dice, las verdades contenidas para nuestra salvación. Es decir, no son... no es una historia o algo que nos quiera llevar a conocer punto por punto cómo fue de toda la historia de la salvación del Antiguo Testamento, sino son verdades que Dios revela y la cual la función principal es nuestra salvación. Dice, el innegable fundamento histórico de los libros contenidos en el texto sagrado no debe hacernos olvidar esta finalidad primordial, nuestra salvación. Es importante siempre tener presente que el motivo, la razón por lo cual leemos la Sagrada Escritura es para encontrar esas verdades reveladas por Dios y eso nos lleve a
nuestra salvación. Todo está dirigido a esta finalidad inscrita en la naturaleza misma de la Biblia, que está compuesta como historia de salvación en la que Dios habla y actúa para ir al encuentro con todos los hombres y salvarnos del mal y de la muerte. Para alcanzar esa finalidad salvífica, la Sagrada Escritura, bajo la acción del Espíritu Santo, transforma en palabra de Dios la palabra de los hombres escrita de manera humana. El papel del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura es fundamental. Sin su acción, el riesgo de permanecer encerrados en el mero texto estaría siempre presente, facilitando una interpretación fundamentalista. Es importante, otra de las características que tiene el texto sagrado es que son libros inspirados por Dios, obviamente escritos por una persona de carne y hueso, el agiógrafo o también se le conoce como el autor sagrado. Sin embargo, sabemos que esta escritura, estos escritos fueron inspirados por Dios. Y algo importante también es que Dios respetó a los autores y también dentro de la naturaleza de esos autores, pues hay muchas, cada libro tiene una forma particular en que fue escrito. Algunas son historias, algunas son el lenguaje que manejan también es diferente. Algunas son parábolas como las que hablaba el Señor Jesús, ¿verdad? Y el peligro también de este libro fue escrito bajo la inspiración. Cuando se lee sin la inspiración divina, como dice aquí, algo importante, podemos caer en el error de una interpretación fundamentalista, la cual ha conducido a muchos errores y ha llevado a mucha gente a irse por caminos diferentes a los que le enseña la Iglesia, por esa interpretación fundamentalista que hacen. Debemos de conocer, al estudiar un pasaje, de qué forma fue escrito para poder darlo a entender. Dice, de la que es necesario alejarse para no traicionar el carácter inspirado, dinámico y espiritual que el texto sagrado posee. Como recuerda el apóstol, la letra mata, mientras que el espíritu da vida. El Espíritu Santo, por tanto, transforma la Sagrada Escritura en palabra viva de Dios, vivida y transmitida en la fe de su pueblo santo. Continuamos con el número 10, dice, la acción del Espíritu Santo no se refiere solo a la formación de la Sagrada Escritura, sino que actúa también en aquellos que se ponen a la escucha de la palabra de Dios. ¿Ok? Ya vimos que estos textos, estos libros, fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero también aquí el Papa nos recuerda que la escucha de la palabra de Dios también podemos hacerla bajo la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos acerquemos a estos textos divinos, inspirados, debemos de pedir la ayuda del Espíritu Santo por la cual fue escrita. Dice, es importante la afirmación de los padres conciliares según la cual la Sagrada Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Dice, con Jesucristo la revelación de Dios alcanza su culminación y su plenitud. Aún así, el Espíritu Santo continúa su acción. De hecho, sería reductivo limitar la acción del Espíritu Santo solo a la naturaleza divinamente inspirada de la Sagrada Escritura y a sus distintos autores. Por tanto, es necesario tener fe en la acción del Espíritu Santo, que sigue realizando una peculiar forma de inspiración cuando la Iglesia enseña la Sagrada Escritura, cuando el magisterio la interpreta auténticamente. Aquí hago una pausa. Nosotros los católicos sabemos que estos textos no son de libre interpretación, como lo hacen los hermanitos separados. Ellos dicen sola escritura y libre interpretación. Nosotros sabemos que no, porque corremos el riesgo de perdernos, sacarla de contexto, incluso, como veíamos también en el numeral anterior, de caer en posturas extremas, ¿verdad? Fundamentalistas, que pierdan totalmente el sentido. Recordemos que la iglesia que instituyó Jesucristo ha caminado y viene caminando desde sus apóstoles. Nadie mejor que ellos conocía el sentido de las palabras de Jesús que fueron después puestas por escrito. Entonces, y siempre ha existido eso.
desde Pedro hasta el Papa Francisco. Eso es lo que llamamos el magisterio de la Iglesia. Y para nosotros los católicos sabemos que no podemos interpretar la Biblia de una forma particular, sino que debemos de adherirnos a lo que el magisterio de la Iglesia ha enseñado desde los primeros siglos de la Iglesia hasta el día de hoy. Es muy importante tener presente que el magisterio de la Iglesia es el encargado, la encargada de la interpretación auténtica de la palabra de Dios. Continúa y dice, y cuando cada creyente hace de ella su propia norma espiritual. En ese sentido podemos comprender las palabras de Jesús cuando los discípulos que le confirman haber entendido el significado de sus parábolas les dice, pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Mateo 13:52. Continuamos con el numeral 11, dice, la Dei Verbum afirma que la palabra de Dios expresada en lenguas humanas se hace semejante al lenguaje humano como palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana. Se hizo semejante a los hombres. Es como decir que la encarnación del Verbo de Dios da forma y sentido a la relación de la palabra de Dios y el lenguaje humano, con sus condiciones históricas y culturales. En este acontecimiento toma forma la tradición que también es palabra de Dios. A menudo se corre el riesgo de separar la Sagrada Escritura de la tradición, sin comprender que juntas forman la única fuente de revelación. Les comentaba en el numeral anterior que una de las cosas que dicen los hermanitos separados es que sola Escritura. Nosotros los católicos tenemos 3 pilares, los cuales nos guían: la Sagrada Escritura, la tradición apostólica y también el magisterio de la Iglesia. Son los 3 pilares y que nunca debemos de olvidar, sobre todo cuando leemos las Sagradas Escrituras. La tradición apostólica, como les decía, debemos de entender que las mismas Escrituras nos hablan de que en los tiempos de Jesús, ya desde el Antiguo Testamento y también el Nuevo Testamento nos dicen que Jesús, los apóstoles ya usaban los textos. Sin embargo, debemos de estar conscientes de que era el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se escribe alrededor de 80, 90 años después de Cristo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue pasando esa magisterio, verdad? Los apóstoles recibieron de Jesús y, como dice aquí, ellos aprendieron a interpretar la palabra de Dios y después, a su vez, ellos fueron transmitiendo sus enseñanzas a sus discípulos a sus discípulos, y es lo que se conoce como la tradición apostólica, la continuidad que hay de Pedro hasta el Papa Francisco y el magisterio de la Iglesia. Entonces, la Biblia como hoy la tenemos fue el trabajo de muchos años. Entonces, no, como dice aquí, no se puede separar la Sagrada Escritura de la tradición, porque caminaron juntas. Y es más, la tradición fue lo que caminó en los primeros siglos de la Iglesia, cuando todavía no tenían el canon que hoy tenemos de todos los libros ya que se consideraron inspirados y se pusieron en la Biblia. Entonces, es muy importante esto, sobre todo para nosotros católicos, tener en cuenta esos 3 pilares: Sagrada Escritura, tradición apostólica y el magisterio. Continuamos, dice, el carácter escrito de la primera no le quita nada de su ser plenamente a la palabra viva, como la tradición viva de la Iglesia, que la transmiten constantemente de generación en generación a lo largo de los siglos. Tiene el libro sagrado como regla suprema de la fe. Por otra parte, antes de convertirse en texto escrito, la palabra de Dios se transmitió oralmente y se mantuvo viva por la fe de un pueblo que la reconocía como su historia y su principio de identidad en medio de muchos otros pueblos. Esto que viene aquí, la palabra de Dios se transmitió oralmente. Esto es lo que conocemos como la tradición apostólica. Por consiguiente, la fe bíblica se basa en la palabra viva, no en un libro. Bueno, vamos a dejarla aquí y continuamos en un próximo video. Paz y bien para todos, les agradezco mucho, les pido su ayuda en YouTube para
que pueda yo pues después ir creciendo el canal y también después poder hacer transmisiones en vivo. Les pido que se me ayuden suscribiéndose al canal Católico Virtual 624. Agradezco mucho, también les pido sus comentarios, qué les ha parecido el tema y sobre todo qué piensan hacer en sus parroquias. Paz y bien para todos, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Buenas noches, gracias, adiós, bye.